Hola, bienvenidos al curso. Vamos a aprender a cómo trabajar PHP con MySQL o MariaDB. Para ello vamos a utilizar tablas libres, las cuales no tienen relación entre sí desde las bases de datos, sino a través de programación en PHP. En su carrera como desarrollador se toparán muchas veces con algunos problemas a la hora de crear bases de datos relacionales, porque su actualización o sus cambios pueden generar muchos errores, no solamente en programación sino de datos. Es por eso que muchas empresas optan por usar tablas libres como se utilizaba en VisualFox Pro o en Fox Pro. Entonces en este curso vamos a trabajar de esa manera. Tal vez no sea la forma más protocolaria para trabajar, pero lo que nos vamos a centrar es que las cosas funcionen de la manera más óptima posible y que se puedan realizar los cambios de manera fácil sin tener que romperse la cabeza en el proceso. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a MySQL o MariaDB a través de la consola. Sé bien que existen otras formas más fáciles de realizarlo, sin embargo, para nuestro curso utilizaremos la línea de comandos o la terminal. El comando a usar será MySQL --u root, es decir, vamos a ingresar con el usuario root y vamos a solicitar la contraseña con -p. Nos pide nuestra contraseña y de esta manera ya ingresamos a la línea de comandos o el shell de MariaDB en este caso o MySQL. Lo siguiente que vamos a hacer es aprender a crear una base de datos, una tabla, crear un usuario y asignarle los respectivos permisos. Antes de hacerlo en la consola vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza esto a través de un bloc de notas con el fin de que puedan ver ustedes de manera concreta los comandos que se utilizan, la sintaxis y un ejemplo simple para iniciar. Vamos entonces a utilizar unos comandos para crear nuestra primera base de datos. La llamaremos conexiones y tendrá una sola tabla de log que guardará una fecha y una hora. El primer comando es create database, es decir, crear base de datos, y le damos el nombre de nuestra base de datos, que en este caso es conexiones. Toda línea de comando de MySQL o MariaDB debe terminar con punto y coma. Una vez que creamos la base de datos debemos ingresar en ella. Con el comando use podemos ingresar a la base de datos. Entonces en este caso sería use espacio y el nombre de la base de datos y punto y coma. Ahora vamos a crear nuestra respectiva tabla. Con el comando create table y el nombre de la tabla. Y entre paréntesis deben estar los campos de la tabla y terminar con punto y coma. Toda tabla debe tener una llave primaria o un campo llave que le permita identificar para la hora de la búsqueda y que sea una llave única para esa tabla. En este caso vamos a utilizar id log. Será de tipo entero, será siempre positivo, es decir, no tendrá signos, no podrá ser negativo, será de tipo llave y se auto incrementará, es decir, cuando creemos un nuevo registro, él asignará un número a cada registro. Asimismo, creamos un campo fecha, separamos cada campo por coma, creamos un campo fecha de tipo fecha tiempo, no podrá estar vacío, este not null es para que no quede vacío, y como dato por defecto, es decir, es el dato que colocará automáticamente la base de datos cuando se inserte un
nuevo registro, así como en el campo anterior era autoincremento, en este caso será un valor asignado por defecto de la fecha y la hora en el instante en que se cree el registro. Una vez que creamos nuestra tabla, debemos crear un usuario para la base de datos. Esto con el fin de no usar el superusuario root, que es el que tiene todos los permisos para hacer modificaciones en la base de datos. Entonces tenemos create user, crear usuario, entre comillas simples, colocamos el nombre del usuario, después arroba y localhost. Localhost quiere decir que va a ser un usuario creado en la base de datos local. A continuación colocaremos el comando identify by, que significa que vamos a asignarle una contraseña y entre comillas simples la contraseña, y terminamos con punto y coma. Con esto ya creamos nuestro usuario. Lo siguiente es darle permisos a ese usuario. Entonces, garantizar que va a poder seleccionar datos, insertar datos, eliminar datos y actualizar datos en todas las tablas de la base de datos conexiones, y se le asigna al usuario que acabamos de crear. Una vez que damos los permisos, entonces ya podemos ingresar mediante el comando insert nuestro primer registro. Entonces el comando insert nos dice que insertar dentro de la tabla log. Estos paréntesis es para determinar cuáles son los campos a los cuales se les va a asignar valor. Como en este caso nuestros dos campos son automáticos, es decir, se les asigna el valor a la hora de insertar un registro, no es necesario nombrarlos. O sucede también cuando vamos a utilizar todos los campos de la tabla. Y en la parte donde se le asignan los valores va a estar vacío también, dado que son comandos en los cuales estos campos van a asignárseles el valor por defecto. Entonces no hay necesidad de colocarles valor. Más adelante, cuando realicemos operaciones con tablas más complejas, sí será necesario utilizar valores. Vamos entonces ahora a probar nuestros comandos. Hay un detalle importante que se debe tener en cuenta. Cuando estamos dentro del shell de MariaDB o de MySQL, veremos que aquí aparece el nombre y dentro de estos corchetes aparecerá de inicio la palabra none, es decir, por ahora no se está usando o se ha ingresado a una base de datos. Es por eso que uno de los comandos que utilizamos es use. Una vez que usamos use y el nombre de la base de datos y punto y coma, este valor cambiará, ya lo observaremos. Vamos entonces primero a crear la base de datos. Ok, sin ningún error. Vamos a ingresar a la base de datos. Como ven, el nombre cambió. Esto nos quiere decir que estamos dentro de la base de datos conexiones. Vamos ahora a crear la tabla. Se creó la tabla sin ningún error. Vamos entonces a crear el respectivo usuario sin error. Vamos a dar los permisos al usuario. Sin error. Y vamos a insertar el primer registro. Sin error. Por lo general yo no realizo los comandos en manera viva en el video para evitar errores y que el alumno se pueda confundir. Vamos ahora a revisar que sí se haya ingresado el valor en la tabla respectiva. Para ello vamos a utilizar un nuevo comando que es select, es decir, seleccione
asterisco quiere decir todos los campos, from, desde nuestra tabla que es log. Y terminamos con punto y coma y le damos enter. Allí entonces nos aparecerá nuestro primer registro. Vemos la clave primaria y vemos la fecha y la hora en que se creó el registro. Ahora vamos a aprender a hacer las consultas SQL, es decir, las operaciones con la base de datos mediante PHP. Creamos un nuevo archivo PHP, abrimos las etiquetas, creamos una nueva variable a la cual le vamos a asignar un objeto de tipo MySQL y por ahora no vamos a enredarnos en explicar qué son objetos. Más adelante veremos de qué se trata. Pero esto es un objeto del sistema que permite la conexión desde PHP hacia MySQL. Esta conexión pide 3 parámetros. El primero es el nombre del servidor, que en este caso, al ser un servidor local, se llama localhost. El nombre de usuario para conectarse a la base de datos, en este caso usuario, que fue la que le asignamos a la base de datos, su respectiva contraseña y el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. Una vez tenemos creado ese objeto, vamos a utilizar algo que se llama el método query, que es el método consulta, ¿cierto? La variable, y llamamos al método mediante un guión y un signo de mayor que. Este método query necesita de un parámetro y el parámetro es la consulta. Si observan, esta fue la misma consulta que hicimos cuando estábamos en el shell de MySQL o MariaDB. Y eso es todo, la operación sencilla para realizar esa consulta. Vamos ahora a probar nuestro programa. Ingresamos a la consola. Asimismo ingresamos donde tenemos nuestros archivos PHP y vamos a ejecutarlo. PHP espacio, el nombre del archivo con su respectiva extensión .php. Vemos que el programa se ejecuta y ahora vamos a revisar la base de datos. Ingresamos entonces. Cada vez que vayamos a ingresar a la base de datos es importante abrirla. Use conexiones. Y vamos a verificar los registros que tiene la tabla log. Observamos que hay un registro. Vamos a verificar. Vamos a crear otro registro para comprobar que sí se está ejecutando el programa correctamente. Limpiamos pantalla. Vamos a volver a ingresar a MySQL. Ingresamos de nuevo a la base de datos. Realizamos de nuevo la consulta. Y ya observamos que se creó de manera correcta el registro.